¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiéndoles video demostrativo en el cual traemos este dispositivo de la marca Pioneer. Se trata de una casetera doble, conocidos como DEX, y este modelo es el CT-W103, el cual está en condiciones buenas. Sí está en buenas condiciones, considerando que este producto fue fabricado en el año de 1994, es decir, ya tiene 32 años de antigüedad. Antes de presentar este video, compartimos aquí en el canal un par de reels cortos en los cuales el primero de ellos se mostró la casetera que no estaba funcionando para nada, no reproducía las cintas y por lo tanto hizo falta, bueno, fue candidato a reemplazar las bandas, ¿ok? Este ejemplar utiliza 4 bandas, ¿ok? 2 por bandeja, y en algunos casos ciertas partes de la banda, sobre todo las poleas, hubo necesidad de limpiarlas con solvente porque pues ya se había adherido en algunas partes el caucho de la banda, es decir, apenas estaba empezando a descomponerse, a degradarse, y pues se aplicó solvente para remover ese residuo que es pues pegajoso, oscuro, y pues mancha por doquier, ¿ok? Entonces las bandas que se le aplicaron a este dispositivo son bandas genéricas, no es el kit original, ¿ok? Entonces lo que vamos a escuchar en este video es la mejor calidad que se le pudo retornar a este dispositivo, considerando la antigüedad y considerando los kits de bandas que no son los originales sino genéricos. Se escogieron las mejores bandas, pero vamos a hacer un paréntesis para mencionar que este equipo tiene en ambos lados unas pequeñas poleas que hacen su función como de embrague, ¿ok? Sobre todo cuando la cinta o el cassette ya se acaba, se autodetiene, ¿ok? Si esos embragues no estuvieran ahí o están desconectados, lo que hace que la cinta la escupe, ¿ok? Y de ahí se enredan al interior del mecanismo, ¿ok? Sin embargo, esos embragues, vamos a imaginar que este es un embrague visto así de frente. Entonces al girar lo que hace es pues dar vueltas, pero lo ves de frente y se debe mantener así, vertical. Pero en este caso en ambos lados esa polea, que es un embrague, se empieza a ver así, como que baila. Tiene un baile, ok, tiene un vaivén que hace esto y no se mantiene fijo, ok. Entonces, por lo visto, ese pequeño vaivén que tiene en ambos lados ocasiona cierta vibración, pequeña vibración al fondo, pero misma que puede ser un poco molesta o muy molesta para ciertas personas, ¿ok? Pero bueno, eso es lo mejor que se pudo dejar, considerando que no tenemos el kit original. Y aunque lo tuviéramos, tengo mis respectivas dudas por esos pequeños embragues que están en cada lado. El motor está aquí más o menos, mueve con una banda más larga hacia este lado, otra banda un poco más corta, y los embragues que agarran con una banda más cortita en cada lado, ¿ok? Pero bueno, eso es lo mejor que vamos a apreciar de este equipo. Y pues bueno, si quieren ver cómo funciona y sobre todo qué calidad es la que se nos ofrece, quieren saber este video, no sin antes apoyarnos con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perderte actualizaciones, ¿ok? Bien, pues ya decíamos que este equipo no estaba funcionando. Encendía, pero la cinta no la movía absolutamente para nada, ¿ok? En este momento que ya estamos grabando el video, el equipo ya fue sometido a limpieza, no solamente en la parte exterior, sino que también al interior, ¿ok? Este equipo se desmontó pues todo, no solo la cubierta, sino el panel, las bandejas, el circuito, el mecanismo
del motor, las poleas, todo prácticamente, ¿ok? Al interior está ya sopleteado todo bien y ya está listo solamente para llegar, conectar y disfrutar de la música, ¿ok? Funciones, ¿qué podemos hacer con este equipo? Podemos escuchar música, podemos grabar música de cassette a cassette y también capturar audio desde fuente externa. Puedes conectar un cable con conexiones tipo RCA, cable, bueno, terminal roja y blanco, y en el otro extremo que sea un cable de 3.5 milímetros. Este en unos momentos más lo vamos a conectar a nuestra tableta y vamos a capturar el audio de un video hacia el cassette. Ok, por cierto, este modelo, bueno, a pesar de los detalles que ya mencioné sobre los pequeños carretes que funcionan como embragues, me gusta porque es demasiado práctico su funcionamiento, no está para nada difícil, es simplemente llegar a poner el cassette, play o grabar lo que gustes, y no tiene más ajustes, ¿ok? Los únicos ajustes, independientemente de los controles que vemos aquí, son este botón que es para sincronizar, grabar de cassette a cassette a velocidad normal o velocidad rápida, ¿ok? Puedes estar escuchando la música y mientras está grabando el otro cassette, o lo puedes hacer de forma rápida también, ¿ok? Y este segundo botón es para el filtro, que en este caso es Dolby NR, Dolby Noise Reduction, ¿ok? Y es todo, ¿ok? Y acá tenemos el botón de encendido y apagado, ¿ok? Un indicador a base de LEDs, aquí también a base de LEDs. Este indica cuando está grabando o haciendo la copia de cassette a cassette. Este otro indica, bueno, que está haciendo la sincronización pero a alta velocidad, ¿ok? Y aquí pues bueno tiene un control automático de grabación, es decir, a diferencia de otros equipos, no tenemos una perilla de control para subir o bajar qué tanto volumen estamos, con qué tanto volumen estamos capturando el audio externo, ¿ok? En la parte inferior, perdón, en la parte posterior, vamos a encontrar que tiene un puerto de entrada, ¿ok? Rec in, ¿ok? Y el otro dice play out, que es salida de audio. Utilizas el mismo cable, colores rojo y blanco, ya sea para entrada o para salida de audio, ¿ok? El único detalle que me hubiera gustado tener aquí al frente, no importa si sea aquí o allá, que es donde más lo traen, es la salida a audífonos de 1/4. En este caso no tiene salida para audífonos, pero aún así está suave, ¿ok? De acuerdo a la información aquí que encontramos en Google, este equipo se considera como una casetera de entrada, entry level, que es por ejemplo aquellos que quieren empezar en la onda de los cassettes pero sin invertir mucho y a la vez tener pues un buen equipo de reproducción de buena calidad. Este es uno de ellos, y ya saben que marca Pioneer siempre ha sido sinónimo de excelente calidad, ¿ok? Entonces este video es sobre todo para que escuchen qué calidad es la que nos ofrece el dispositivo, ¿ok? Porque no es igual a decir toca bien, a toca excelente, toca muy bien, toca de manera óptima, ¿ok? Decir toca de manera óptima es que no tiene, que tiene cero detalles, ¿ok? Cero vibración, cero distorsión, etcétera, ¿ok? Muy bien, pues es abajo de excelente, ¿no? Y ya tocar bien es como que, bueno, aceptable. Entonces, ya cada quien al ver este video, al escucharlo sobre todo, pues puede decidir qué calificación le otorga en sonido, ¿ok? Aunque claro, hay otros dispositivos caseteras que con solo cambiar las bandas no requieren ajustes, no requieren nada, ¿ok? Y aún así quedan con resultados óptimos, pero eso ya depende de cada marca.
y pues en este caso vamos a poner a prueba este equipo. Ok, bien, entonces vamos a pasar a la prueba de audio y tenemos aquí nuestras cintas. Esta cinta que es con la música de YouTube, son cintas del tipo 1 que son normales. Aquí tenemos otro también. Ok, la pequeña vibración que registra este dispositivo la van a poder apreciar mejor cuando, bueno, cuando es música instrumental. Cuando es música cantada no se aprecia tanto, ¿ok? Y ya, la verdad, estando concentrados o, por ejemplo, cenando, disfrutando de una plática con amigos, pues prácticamente no se nota tanto, ¿ok? Entonces, ahorita con música instrumental sí se va a apreciar un poco más esa pequeña vibración, pero en la descripción vamos a dejar un video con música que sí tiene copyright de artistas conocidos y se va a poder apreciar mejor, que no está tan mal su calidad. ¿Ok? Vamos a encender, bueno, ya está encendido el equipo. Aquí podemos ver el LED naranja. ¿Ok? Y vamos a empezar con la bandeja letra A. ¿Ok? Vamos a empezar con este cassette, el número 3. Ok, cerramos y ya vamos a reproducir. Ahí está. Oh, se acabó la canción. Pensé que... Ok. Ok, vamos a pasarlo ahora aquí a la bandeja letra B. Esta bandeja es solamente para pura reproducción. Esta es para reproducir y grabar. Ok, por cierto, esta casetera DEC está muy liviana. Ok, demasiado ligera. La tienes que poner una mano aquí para que no se te vaya a ir, ya que los botones son mecánicos, entonces son de pulso relativamente fuerte. Okay. Vamos a escuchar aquí.
Vamos a regresarlo un poquito. Eso sí, tiene muy buena velocidad tanto para regresar como adelantar en ambas bandejas. Eso sí, sin duda. Y eso se debe a que las bandas que están conectadas a los cloches que ya mencioné son bandas que sí quedaron bien ajustadas, ¿ok? No están flojas, sobradas, están a una tensión buena, ¿ok? Muy buena. Vamos a reproducir un poquito acá de esa misma canción. De hecho lo regresó bien rápido. Tiene muy buena review, muy buena revolución. Ok. Me parece que esta bandeja ocupa un poquito menos de volumen que la bandeja 2. Ok, vamos a sacar este cassette. Por ejemplo, en la segunda canción o esta última canción hay una parte que tiene instrumentos de cuerda, en este caso sería aparentemente violines. Okay. Ahí en la parte de los violines pudimos apreciar un poco la vibración. No, bueno, sí es una pequeña vibración que se escucha, pero bajito hacia el fondo. Okay. Entonces, eso es lo que me refiero, que no es una vibración, no es una calidad de reproducción completamente óptima, porque se escucha esa pequeña vibración, la cual muy probable sea por ese vaivén que tiene los cloches en ambas partes, ¿ok? Cualquier vibración que tengan en las poleas, en las bandas, estos dispositivos se refleja al momento de reproducir, de grabar, ¿ok? Entonces este equipo la tiene, pero es poco, o sea, al fondo. Si eres demasiado crítico lo vas a identificar y tal vez sí sea molesto, pero si no te afecta, pues bueno, no hay problema. Vamos a ir con otro cassette. Este es el cassette número 4 con la música de YouTube y vamos a escucharlo. Que vamos a ponerlo, a ver, de este lado. Ok, vamos a escucharlo en este lado. Ok. En términos de claridad, siento que se escucha un poquito más, muy levemente, muy ligeramente más nítido y un poco más, ligeramente más rápido en este bando que en la bandeja número 1.
pero en cuanto a volumen, sí se escuchan prácticamente así como que igual, ¿ok? O sea, sí tiene muy buena calidad de audio, ¿ok? Entonces vamos a ir con otro cassette. Vamos a hacer un tercer cassette, vamos a reproducir. Pausa. Ok. Del otro lado. Ok, muy bien. Vamos a pausarlo. Bueno, vamos a detenerlo mejor. Ok. Ahora vamos a hacer una grabación de cassette a cassette. Vamos a utilizar este cassette. La siguiente canción la vamos a copiar en ambas modalidades. La primera, velocidad normal, y la segunda a velocidad alta. Ok. Depende mucho la música, el género, también pues que vayamos a escuchar. Por ejemplo, escuchamos un poco de flamenco y ahí sí se notó un poco más la vibración. En esta última canción, que es género rock, no se nota tanto la vibración por el tipo de instrumentos, el género, como que le va muy bien, ¿ok? Pero aún así, bueno, en lo personal me sigue gustando la calidad. Quiero decirles que cuando terminamos de arreglar este equipo, antes de cerrarlo ya bien y someterlo a limpieza, sí me quedé un buen rato escuchando mis cintas del tipo 2, que es de óxido de cromo, es una calidad mayor y la verdad se escuchó muy suave, ok, sobre todo música así como balada, muy suave. Entonces realmente, como les digo, ya estando concentrados en la música, no te olvidas de la vibración, ok. Pero bueno, vamos a regresar esto. Tiene auto stop, solito se va a detener. Listo, ok. Acá también tiene auto stop. Al final lo vamos a poner a prueba, ya sea en reproducción, grabación, adelantar, regresar. Una vez que se termina la cinta, que se llega a su tope, cualquiera de los lados, se autodetiene, ok, tal como lo vieron. Y esa es la función que hacen los cloches, ok, los que bailan, esos que posiblemente por ellos es que tiene esa vibración, pero ya a pesar de haberle puesto otras bandas, sigue haciendo lo mismo, que no son las originales, pero esa pequeña vibración en el fondo se sigue registrando, ok. Vamos a hacer la sincronización y cuando, ok, vamos a darle
pausa, rec. Ok, aquí se pinta el LED que indica que vamos a hacer grabación o copia. Ok, en este caso vamos a hacer copia de cassette a cassette. Y si quieres alta velocidad, se va a encender este LED indicando que lo vas a hacer a high speed. Ok, en este caso lo vamos a dejar a velocidad normal. Vamos a darle playback aquí y damos grabación. Ya está grabando de cassette a cassette. Ok, es la canción que habíamos escuchado. Vamos a detenerlo aquí. Ok, escuchamos un poquito como unas ruiditos en el fondo. Me parece que son fallas de origen de aquí de la cinta original. Ok, vamos a regresarlo todo a ver qué tal quedó la grabación. Playback. Ahí se registró el primer como un sonido tac en el fondo. Ahí está otro. Ahí está. Ok, vamos a regresarlo todo y vamos a escoger otro cassette porque este tiene algunos detalles y aparte el sonido no es tan brillante como estos. Ok, entonces vamos a poner este cassette aquí y en este caso lo vamos a grabar a alta velocidad. Ok, vamos a ponerle grabar a alta velocidad. Ya está todo regresado. Pausa, rec. Ahí está, los dos iluminados. Una copia a alta velocidad. Ok, vamos a darle playback. Vamos a escucharlo a ver qué tal quedó. Ok, está. Vamos a abrir aquí y escuchamos a ver qué tal quedó.
Y aquí fue más evidente la vibración que estaba comentando cuando es de cinta a cinta. Ahora vamos a hacer una grabación desde fuente externa, conectando aquí nuestra tableta. ¿Okay? Vamos a conectar aquí nuestra tableta. Y la tableta ya tiene el volumen al máximo. Vamos a grabar parte de un video. ¿Okay? Acá. Ok. Vamos a grabar parte de un video. Quitar todo esto. Ok. Ahí está. Ok. Vamos a grabar este video. Ya está listo el video. Y solamente darle playback. Y aquí vamos a dejarle grabando. El nivel de grabación ella sola lo va a ajustar. Ok. Grabando. Playback. Okay, muy bien. Ok, muy bien. Vamos a regresarlo. Playback. Está. Ok, muy bien. Vamos a regresarlo todo. Ok. A diferencia de
A diferencia de la grabación que hicimos hace unos momentos de cassette a cassette, me parece que se escucha mucho mejor grabando desde fuente externa que de cassette a cassette. Muy probablemente se deba a lo que ya mencioné, que son esos pequeños discos que son como embragues, y los cuales pues por ambos lados, en ambas bandejas, están así, bailando, y eso es muy probable que son los que están ocasionando esa vibración de fondo. Como en este caso el dispositivo pues no tiene ninguna pieza móvil, todo fijo, entonces la señal pues es menos propensa a vibración, ¿ok? Es como que un solo disco vibrando contra dos discos vibrando al mismo tiempo. Obviamente de cassette a cassette, como los dos están vibrando, va a ser más fuerte el efecto de ondulación que cuando es uno solo, ¿ok? Vamos a volver a grabar otro video de la tableta, que ya lo tenemos conectado, volumen al máximo. Vamos a volver a grabar otra canción encima de la que ya escuchamos, ¿ok? Que bueno, en mi opinión no está tan mal la grabación, se escucha mejor de fuente externa hacia cassette. Vamos a ponerle rec otra vez, ok, playback. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair to no one, you know this isn't love. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. I only want you in a waste, naked and afraid that all the doors are closed and I'll end up alone. I only call you when I'm faded. I'm sort of ashamed that I let you pull me close just to let you go. Let's call it what it is, fill in all the blanks. Let's not make it something, boy, when we're not anything. 'Cause I can't, I won't, don't wanna lead you on, but I hate when my back gets cold and I know it's wrong. At the end of the night when I'm feeling the liquor stop, I still call you and you don't argue. I only want you in a waste, naked and afraid that all the doors are closed and I'll end up alone. I only call you when I'm faded. I'm sort of ashamed that I let you pull me close. Ahí le hicimos un pequeño efecto como irle bajando fader aquí con el volumen de la tableta, y eso lo deja como una salida gradual, ok. Vamos a regresarlo y vamos a escuchar los resultados. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair to no one, you know this isn't love. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. I only want you in a waste, naked and afraid that all the doors are closed and I'll end up alone. I only call you when I'm faded. I'm sort of ashamed that I let you pull me close just to let you go. Let's call it what it is, fill in all the blanks. Let's not make it something, boy, when we're not anything. 'Cause I can't, I won't, don't wanna lead you on, but I hate when my back gets cold and I know it's wrong. At the end of the night when I'm feeling the liquor stop, I still call you and you don't argue. I only want you in a waste, naked and afraid that all the doors are closed and I'll end up alone. I only call you when I'm faded. I'm sort of ashamed that I let
Ok, muy bien. Ahí escuchamos el efecto de cuando le fuimos bajando el volumen a manera de fader, aunque no lo tiene este equipo, pero es una forma de irle dando salida. Ok. Y bueno, como les comenté, esta casetera pues a diferencia de otros modelos que traen contador de cinta, que por cierto no lo trae, muchas caseteras sí traen el contador mecánico a 3 dígitos, y las que fueron posteriores, más automatizadas, traían su indicador digital por bandeja o un solo marcador aquí al centro con dígitos, que fueron más sofisticadas, ¿ok? Pero este ejemplar con 32 años es una muy buena opción para empezar en el formato cassette sin invertir mucho y con un equipo pues muy práctico en su funcionamiento. Ya vieron, solamente conectar los cables, encenderlo, darle play o lo que ustedes quieran hacer, grabar desde fuente externa, y demasiado fácil. Es lo que me gusta, que no tiene prácticamente ningún ajuste, ¿ok? Entonces ahí está el equipo Pioneer casetera doble. Está de vuelta otra vez. Ya mencionamos varias veces que el efecto de vibración muy probablemente es por estos cloches que están aquí, ok, así. Digo, pueden conseguir el kit correcto, el kit original de bandas para este equipo, pero la verdad no creo que vaya a mejorar mucho por la cuestión de esos embragues, ¿ok? Sin embargo, pues ya lo pudieron apreciar, este equipo está de vuelta a la vida con ese pequeño detalle de vibración al fondo, ¿ok? Pero aún así se está desempeñando muy bien, ¿ok? Bien, pues hemos llegado al final de este video, ¿ok? Espero les haya sido de utilidad. Si es así, apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perder actualizaciones. Ya más adelante vamos a presentar otro video de otra casetera que tenemos pendiente aquí. Es de la marca Kenwood. Solamente que estamos corrigiendo aquí unos problemas que hubo aquí con una de las, bueno, las dos bandejas, que alguien la quiso arreglar y terminó quebrando estos pequeños postes de plástico que son muy importantes, ok. Ya próximamente viene ese video, ok, en lo que armamos ese equipo y lo vamos a poner a prueba, ok. Bien, entonces les recuerdo que este equipo y muchos más están disponibles a la venta. Sobre todo vamos a poner un precio accesible, ya que por la marca, por la calidad de audio, generalmente se van pues más arriba, pero lo vamos a poner accesible para las personas, ok. Entonces chequen la descripción, ya que ahí está nuestro enlace directo a la tienda, a Instagram también. Ahí nos pueden escribir, y si se interesan en algún equipo, comenten, pueden mandar mensaje por Instagram también, o búsquenlo con el mismo título del video, que los va a llevar a alguna publicación en el sitio de mercadolibre.com.mx, ok. Bueno, vámonos. Muchas gracias a todos. Yo soy Gus Walker y nos vemos a la próxima. Que esté muy bien. Gracias.